En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Bueno, todos pueden tomar asiento. Y bueno, esta serie de PowerPoint habla del Evangelio, ¿no es cierto? Y a veces nosotros como evangélicos creemos que tenemos bien claro el Evangelio, ¿no es cierto? Y en realidad el Evangelio es algo muy difícil de entender. No es fácil de entender el Evangelio. Cuando los demonios venían a Jesús y se enfrentaban a él, le decían: yo sé quién sos vos, vos sos el Santo de Dios, pero ¿qué viniste a hacer acá? ¿Has venido para torturarnos antes de tiempo? O sea, ellos no tenían ni idea lo que Jesús venía a hacer acá. Y luego la Escritura sigue diciendo que los ángeles anhelan mirar lo que Dios hace en su iglesia y a través de su iglesia. O sea, el Evangelio, Pablo dice que es el misterio de Dios que se reveló en estos últimos tiempos. O sea, tiene que ver con algo muy profundo, algo que ni el mismo Satanás ni los demonios podían entender ni darse cuenta. Era algo oculto y algo que era un misterio hasta el mismo momento que Jesús subió a la cruz. Cuando Jesús dijo: consumado es, ya era tarde. En esa cruz Satanás pensó que había logrado su victoria, y en esa cruz Dios los expuso públicamente, ¿no es cierto? Y los venció. Entonces, realmente el Evangelio fue algo oculto, un misterio que no fue revelado hasta último momento. Así que vamos a empezar muy de a poquito a hablar del Evangelio. Para entrar en tema, la pregunta dice: ¿quién conoce el Evangelio? ¿Quién me puede decir los 4 componentes del Evangelio y cómo se hacen realidad en el creyente? O sea, el Evangelio no es solamente el perdón. El perdón es la entrada a esta gracia. O sea, el Evangelio necesita, o cada persona necesita, entrar a esta gracia por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental. Cuando a veces en algunas iglesias se invita a aceptar a Cristo y no se le predica sobre su necesidad de arrepentirse de su pecado, le negamos la entrada al Evangelio. Porque el Evangelio tiene una puerta, y esa puerta es el arrepentimiento. El perdón tiene que ver con lo que nosotros le hicimos a Dios, ¿no es cierto? Y eso debe ser pagado por Jesucristo cuando el pecador se arrepiente verdaderamente de su pecado y se siente pecador. No se sabe pecador, porque hay muchas personas que se saben pecadoras y dicen: sí, yo ya sé que tengo que cambiar algunas cosas, no estoy bien con el Señor y cosas así, ¿no? Pero aquel que quiera disfrutar del Evangelio primero debe entrar sabiéndose pecador, entendiendo su realidad delante de Dios. Uno tiene que saberse pecador y decir, como dijeron los de antaño: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entendemos que somos pecadores, entendemos
que matamos al Hijo de Dios, ¿qué haremos? Esas personas se sienten pecadores. Y esa es la forma de entrar a esta gracia, ¿no es cierto? Bien, esto es una trivia. El Evangelio es un testamento, algo que nosotros ni esperábamos. Nosotros íbamos por la vida pensando que íbamos bien, pensando que alguna vez cuando llegáramos al final de nuestras vidas, Dios iba a poner en una balanza todo lo bueno que hice y del otro lado del plato, porque imaginamos la balanza con dos platos nosotros, ¿vio? ¿No? Y del otro lado del plato iba a poner lo malo que hice, y si lo bueno pesaba más que lo malo, entonces Dios me iba a aceptar. Ese era el pensamiento. Íbamos andando por la vida sin entender que no importa ni lo bueno ni lo malo que hagamos, ya estábamos condenados. Toda la raza humana fue condenada cuando Dios le dijo a Adán: si comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Luego, todos los que nacimos de Adán, nacimos con ese juicio de Dios sobre nuestras cabezas. Andamos por la vida sin darnos cuenta que cuando termine la vida va a haber un juicio. Por eso todo pecador debe sentirse pecador, debe saberse pecador, pero por sobre todas las cosas debe sentirse pecador y decir: yo necesito a Jesús. Ahora, como en estos últimos tiempos se estila solamente hacer una oración de fe que generalmente se da entre la ofrenda y la predicación, que se estila hace años ya. Dice: bueno, hay alguna persona por acá que quisiera darle su corazón a Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, esa persona por ahí, porque seguimos arengando, porque no levanta nadie la mano, entonces decimos: porque Jesucristo te va a arreglar tus problemas, y Jesucristo va a hacer esto y esto otro, y te va a dar paz. Entonces la persona en algún momento le conviene Jesucristo y levanta la mano. Pero no le predicamos su problema, ¿cierto? Le hablamos de que Jesucristo le iba a solucionar problemas temporales, y no le hablamos de que Jesucristo en realidad vino a solucionar sus problemas eternos. Todos teníamos problemas eternos con Dios. La paga del pecado es la muerte. Teníamos problemas eternos con Dios. Íbamos a la muerte eterna, a la destitución, al infierno. Íbamos camino allá. Y como iglesia a veces, o sea, arrastrados por el anterior, porque generalmente esto, uno no se pone a pensar lo que está bien o está mal dentro de su propia congregación, ¿no es cierto? Entonces uno no se da cuenta y a veces sigue imitando conductas que asume como que están correctas, ¿no es cierto? Porque siempre se hizo así, ¿no? Siempre se hizo así, y bueno, ¿y qué voy a pensar que no es tan correcta? O sea, yo nací acá, me crié acá, siempre se hizo así, ¿cierto? Y a veces con ese siempre se hizo así, no lo cuestionamos, no lo comparamos con lo que dice la Escritura, y seguimos pensando que hacer una oración de fe es suficiente para ser perdonado, inscrito en el libro de la vida y la mar en coche. Y en realidad, para entrar a este Evangelio, uno debe sentirse pecador,
saberse y sentirse pecador. Para que eso suceda, tiene que haber alguien que les predique, ¿no? ¿Cómo irán si no hay alguien que les predique? Dice la Escritura, ¿no? ¿O cómo creerán si no han oído? O sea, el Espíritu Santo necesita la herramienta de la predicación para darle convicción de pecado a la persona. Si desde ese púlpito no se predica el pecado, vamos a terminar creyendo que Jesucristo es como Papá Noel, que viene a solucionar mis problemas, a traerme regalos, a bendecir todo lo que yo hago, mis planes, mis sueños, mis proyectos. Y Jesucristo ha venido a hacerme feliz. Y no es así. No es así. Hay que empezar a vivir el Evangelio o a entrar en el Evangelio por medio de saberse y sentirse pecador. Para eso se nos debe predicar y debemos predicar del problema que tienen todos los seres humanos con Dios. Lo ofendimos y la paga de nuestra ofensa es la muerte eterna y necesitábamos un Salvador. Todas las obras que pudiéramos hacer son como trapos de inmundicia. ¿Saben qué es trapo de inmundicia? Los leprosos se envolvían con trapos, sus llagas. Y cuando sacaban esos trapos, estaba pegada la pus, la carne muerta, hedionda en ese trapo. Esas son, así compara la Biblia con nuestra justicia. Son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque no solucionamos el problema de la ofensa. Yo puedo andar con mi auto a 120 kilómetros por hora en una calle y atropellar a un chico y matarlo y después portarme bien toda la vida y pensar que eso me va a librar del castigo del juez. Y eso es imposible. No podemos pensar que las cosas buenas que hagamos ahora van a menguar. Le vamos a decir al juez, no, juez, ¿sabe? Lo que pasa que, bueno, sí, yo antes andaba fuerte y, bueno, ese pobre chico se cruzó y yo no lo vi, viste como nosotros nos sacamos la pelota muy, ¿no? Pero ahora yo me porto bien, ahora yo ando a 40. Usted fíjese que yo desde esa fecha hasta ahora no levanto al auto más de 40 kilómetros. Y el juez te va a decir, ahora estás haciendo bien, pero yo te voy a juzgar por lo que hiciste mal. ¿Entiendes? Bueno, así que el Evangelio es un testamento, es algo que se nos da. Esto fue como un paréntesis, ¿vio? Algo que se nos da, algo que se nos lega, ¿no es cierto? Y no es solamente el perdón, ¿no? Imagínense, yo soy palavecino, tengo sangre italiana, entonces alguien me llama de Italia y me dicen, hola, yo soy fulano de tal, soy el pariente, soy el abogado del pariente, perdón, que vos tenías acá en Italia, pero resulta que tu pariente, que según veo se llevaban mal, sí, nos llevábamos muy mal. Bueno, pero tu pariente te dejó un testamento. Así que te lo tengo que leer. Vamos a hacer los preparativos para juntarnos y poder leer el testamento. Entonces, yo digo, me dejó un testamento, mirá, el viejo, mirá que lo traté. No, éramos perro y gato, ¿cierto? Siempre nos peleábamos.
Bueno, resulta que nos juntamos con el abogado y el abogado me dice, mira, esto lo escribió de puño y letra, te lo leo. Yo te perdono. Me perdonó, ¿no? Me perdonó. Entonces yo digo, qué bueno, el viejo me perdonó, ¿no? Y agarro y le doy la mano, digo, me perdonó, qué bueno, y agarro la puerta y el abogado me hace, no, pero yo entusiasmado con el perdón, cierro la puerta y me voy. Resulta que eso era la entrada al testamento. El testamento seguía. Decía que yo iba a heredar la mansión de mi pariente, la Ferrari de mi pariente y la cuenta en el banco de mi pariente, que era bastante abultada. Entonces yo vivo en una casita chiquitita, alquilada, ¿no es cierto?, que se cae a pedazos, que no puedo pagar más. A mi bicicleta le até una cámara vieja por fuera porque se le rompe la cubierta y se le sale la cámara, ¿no? Y hago changuitas. Entonces me imagino esa mansión que tenía mi pariente, digo, qué hermosa mansión que tenía este hombre. ¿Cómo me gustaría alguna vez tener algo así? ¿No? Y sigo caminando con mi bicicleta que se pinchó, entonces la llevo de tiro. Y digo, qué lindo auto que tenía. ¿Cómo me gustaría tener algo así? ¿No? Y sigo pensando, digo, qué buen pasar que tenía el tipo este. ¿Cómo me gustaría tener todo lo que él tenía? Y resulta que eso es mío. O sea, está en el testamento. Y es mío, pero yo vivo en mi pobreza. ¿Por qué vivo en mi pobreza, en mi miseria, con mi bicicletita vieja? Porque no me enteré, porque no tomé posesión de lo que me legaron. Ahí entendemos que es importante saber qué se nos legó. Sabiendo, yo le puedo decir al abogado, y dame la llave. Si él me lo legó, es mío, dame la llave de la casa, dame la llave del auto, dame la tarjeta de crédito. ¿No es cierto? Entonces, así es un testamento, se nos legó, ¿no es cierto? A ver, yo leo poco. Para que el testamento entre en vigencia, es necesaria la muerte del testador. Muy bien, esto lo dice la Biblia, ¿se acuerdan? Ahí está, Hebreos 9:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Bien, ¿cómo tomo posesión de lo heredado? ¿Cómo hago mío lo que ese abogado tiene para mí? Necesitamos dos elementos para tomar posesión. El primero es saber. ¿Saber qué? Saber el testamento. No saber todos los libros que tiene en la biblioteca ese abogado. Tengo que saber específicamente el testamento, ¿verdad? Y luego, bueno, acá sale primero el versículo que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
¿Mm? O sea, las personas que están afuera, las que no conocen a Dios, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. No saben. Cuando, como decíamos en el ejemplo, yo me fui agradecido porque me había perdonado y no sabía todo lo que me había legado en el testamento. Entonces yo vivía pobre siendo rico, vivía en una chocita teniendo una mansión y andaba en mi bicicletita vieja teniendo un buen auto, ¿no? Necesito saber. Es importante saber. ¿Saber qué cosa? ¿Qué dice el testamento, el evangelio? No cualquier cosa de la Biblia. El evangelio específicamente, lo que se me legó a mí. ¿No es cierto? Y luego también necesito fe. La fe hace realidad el hecho de Dios, ¿no? Cuando yo me entero de lo que me legaron, le digo, y bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tomo posesión de ese testamento? ¿No? Y ahí, pero la fe es ese, ¿qué tengo que hacer? Si no lo creo, digo, mentiroso, si nos llevamos re mal con el viejo. Y le cuelgo y listo, se acabó, no puedo tomar posesión. Pero la fe hace realidad la toma de posesión. La fe hace que el hecho de Dios, porque el evangelio es un hecho, algo que se consumó, algo que ya se hizo. Hace 2000 años Jesucristo muere por nosotros en la cruz del Calvario y logra para con nosotros una serie de cosas que ya son nuestras, que solamente hay que tomarla por la fe. Cuando vos te enterás que Él te reemplaza en la cruz y que Él muere por tus pecados en lugar tuyo, y vos lo tomás por la fe, decís, sí, lo acepto, tu fe hace propio el hecho de Dios. ¿Entendés? Porque Jesucristo no viene a morir por vos específicamente. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos los seres de la tierra, todos los seres humanos, los que vivían en ese entonces, los que habían vivido y los que iban a vivir, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, que el hecho de Dios es objetivo, es por todos. ¿Y cómo lo hago subjetivo? Mi fe lo toma y lo hace todo. ¿Entienden? La fe tiene ese poder. La fe es como un órgano de nuestro, así como tenemos sentidos, el olfato, la vista, el tacto, ¿no? ¿Cómo le harías entender a una persona el color rojo? Una persona ciega de nacimiento. Es difícil, ¿no? ¿Qué harías? ¿Agarrarías un pétalo de rosa roja y se lo pasás por la piel? ¿No? Y decís, sentí el color rojo. Imposible, ¿no? Si no le das, agarrás 2 o 3 pétalos y decís, abrí la boca. A ver, mascá. Gustá el color rojo. Imposible. A ver, correte el pelo. Y yo enrosco el pétalo rojo y se lo mando en la oreja. Le digo, oí el color rojo.
imposible. O sea, la persona, aunque esté pisando una alfombra roja y esté en un cuarto rojo, para ella el rojo no existe. Porque no tiene el órgano necesario para hacerlo realidad en su vida. Así es la fe. Es el órgano necesario para hacer realidad el hecho de Dios en nuestras vidas. Entonces, por la fe, tomás el hecho y lo haces propio. Y cuando vos sabés que Él te perdonó, te sentís perdonado y justificado delante de Dios. ¿Sí? Que es la entrada a esta gracia. ¿Ah? Tampoco depende mi perdón del tamaño del pecado. Algunas personas dicen, no, pero ¿sabes qué? ¿Sabes el tamaño de mi pecado? ¿Sabes lo que he hecho yo en la vida? Bueno, no depende del tamaño del pecado, depende del tamaño de la ofrenda. Dios no está mirando tu pecado, está mirando la ofrenda. Y la ofrenda es suficiente. La ofrenda del cuerpo de Cristo, de la vida de Cristo, del sacrificio de Cristo, es suficiente para traer perdón a toda la raza humana. Así que no depende de tu pecado, depende del valor, del tamaño de la ofrenda. ¿Amén? Bien, a ver qué dice el otro versículo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que, mediante la fe, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, hace realidad el hecho de Dios, de lo que Jesucristo ganó en la cruz para vos. Bien, seguimos. ¿Quién es el encargado de informarme de que hay un testamento para mí? El abogado del testador, ¿no? Bien. El testador es nuestro abogado en el cielo, pero nos ha dejado otro abogado en la tierra. Él en el cielo cumple una función. Cuando va el acusador, el fiscal, y dice fulano de tal es una porquería, el abogado dice, yo pagué todas las deudas de ese que vos decís es una porquería. Y el abogado que tenemos en la tierra tiene la función de hacer realidad el hecho de Dios en nuestras vidas, de hacer realidad la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Miren el primer versículo.
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es quien le dice al fiscal, perdóname, pero ya está todo pago. Ya está todo pago. Esto significa que el pecado que cometiste hoy, el que vas a cometer mañana, el que vas a cometer dentro de un mes, el que vas a cometer dentro de un año, de 2, de 5, de 10, está pago. Está pago. Todo se pagó. Todo se pagó. No depende del tamaño de tu pecado, depende del tamaño y del valor de la ofrenda. Todo se pagó. Si pecamos, abogado tenemos. Si pecamos, abogado tenemos. Hay que arrepentirse y seguir adelante. No hay que desmoronarse, no hay que caerse, no hay que decir, no, ahora ya no voy a poder seguir adelante. No, porque abogado tenemos, porque cuando llegue el fiscal, va a estar ahí el abogado, diciendo, ya se pagó. Ah, no, pero este cometió esto hoy. Ya se pagó. Ya se pagó. Gracias, Jesús. Y el segundo versículo dice, pero cuando venga el Consolador, que también se traduce abogado, ¿no? Dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿No? En otro versículo dice, Él tomará de lo mío. Dios lo hará saber. ¿No es cierto? ¿Para qué queremos saber lo de Cristo? Porque es nuestro testamento. Yo necesito saber para aplicarle fe. Si no sé a qué le voy a aplicar fe, ¿no es cierto? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿No es cierto? Esto se aplica para la iglesia también. O sea, si yo me quedo solamente con el perdón, voy a vivir perdonado, pero voy a seguir esclavo. Voy a seguir con mi vieja vida y mi viejo carácter, y voy a seguir hiriendo y ofendiendo, y en realidad voy a destruir más de lo que voy a construir en mi vida. El Evangelio tiene otras cosas. Bien, seguimos. ¿Qué dos funciones cumple el abogado? Bueno, estuvimos hablando. Informar, ¿no? Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y hacer poseer. ¿Vieron el ejemplo del abogado? El abogado me informa y yo le digo, ¿y cómo hago? Y el abogado me dice, bueno, firma acá, vamos a hacer este papel, vamos a presentar este escrito y ya podés tomar posesión de esa casa, de ese auto, de esa cuenta que está a tu nombre. Así que esa es la función del Espíritu Santo. Informarme y hacerme poseer. Primero me informa, luego yo tengo que creer. Y ese conocimiento del Evangelio, ese saber el Evangelio, más la fe, hace que Él me haga poseer lo de Cristo. Así de fácil. Vieron que yo no le estoy diciendo lo que tienen que hacer. Le estoy hablando de cómo tomar lo que Él hizo. Acá no hay que hacer nada, hay que creer. Informarse y creer. Informarse y creer.
Dios es bueno. Dice, pero como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, el Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel, mediante el saber, más la fe, que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren este pasaje, es muy importante, ¿eh? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, porque a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer obras, mejorar el carácter, pulir, ¿no? Ese término que se usa tanto en la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que pulir el carácter, nosotros tenemos que tener más amor, tenemos que tener más paciencia. Antes de hablar, cuente hasta 10, 9, 8, 7, 6, ¿no? Eso es tratar de mejorar lo viejo. Y el Evangelio hace todas las cosas nuevas. ¿Entienden? Eso es ley. Tratar de mejorar lo que era, en vez de tomar posesión de lo nuevo. Porque hay una vida nueva. Porque hay un carácter nuevo, un carácter del Espíritu, un carácter que cuando somos conectados a Jesucristo empieza a fluir por este pámpano y le hace dar un fruto que no es del pámpano, es del árbol bueno. El árbol bueno da frutos buenos. Así que Dios ni pone vino nuevo en odres viejos, ni pone parches nuevos en vestido viejo. Dios hace nuevas todas las cosas. Y después de este comentario, leamos de nuevo este pasaje. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, el Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante conocer lo de Cristo, lo que me legó, lo que he vivido. Maravilloso. Bien, ¿qué importancia tiene el saber? ¿No? Esto es todo un preámbulo para empezar a hablar del tema. ¿No es cierto? Necesitamos este preámbulo, porque si no, no tenemos base. O sea, un saber se construye, y uno construye desde bases, desde abajo. Se cava hasta llegar a la piedra. Cuando se llega a la piedra, ahí se empieza a construir, porque uno sabe que cuando llega a la piedra no va a ceder. ¿No es cierto, Jairo? Él sabe. Pregúntenle a él. Así que bueno, vamos a construir un saber. Sin el saber, no somos conscientes de la verdad. O sea, yo puedo andar por la vida con mi bicicleta y vivir en mi casita alquilada y vivir de changas toda la vida. Pero la realidad es que yo soy rico. La realidad es que Él me legó lo que Él tiene. Lo de Él es mío. Soy rico. Pero si yo no soy consciente de esto, no lo sé, ando por la vida común por diosero. Uy, pastor, óreme, porque no sabe cómo
¿no? Pastor, ¿por qué no me ora? ¿No? Y de nuevo, teléfono, pastor, no sabe qué me pasó, ¿no? Y el pastor puntal acá, después al otro día puntal de este lado, porque claro, lo apuntalaste de acá, entonces se te cae para acá. Y de acá otro puntal, y como tiene los dos, se te cae para adelante. Entonces el pastor corre, ¿no? Y le pone el puntal adelante. Y ahora se entra a caer para atrás. Es un flan el hermano. ¿Cierto? Un flan demasiado alto. Entonces, claro, lo vence la fuerza de gravedad, ¿no? Para un lado, para el otro, para adelante, para atrás, ¿no es cierto? Y así toda su vida, porque no es consciente de lo que heredó. Por eso todos los problemas de una iglesia podrían solucionarse con el simple hecho de saber a cabalidad que se te legó. Ahí sí, iba a llamar al pastor y decir, pastor, ¿cómo está? Oro por usted. O sea, cuando uno empieza a vivir, toma posesión, se entera, es consciente de lo que se legó, lo reclama, lo pide, es mío. ¿Cómo tomo posesión? ¿Cómo lo hago propio? Dígame, abogado. Dígame. Y el testador dejó al abogado para eso. Él toma de lo mío y te lo hace saber. Porque todo lo que tengo, todo lo que tiene el Padre, ahora es tuyo. Porque somos coherederos juntamente con Él. Bendito sea Dios. No saben los dolores de cabeza que se ahorraría el pastor. ¿No? Bueno, pero también sin la fe no tomo posesión de las consecuencias de la verdad. ¿No es cierto? Necesito conocer la verdad para que la verdad me haga libre. Esta es otra área del Evangelio, que es la libertad del pecado. Porque Jesucristo estaba hablando a los judíos y unos judíos que habían creído en Él, más o menos. No habían creído gran cosa, ¿no? Dice, si ustedes permanecen en mis palabras, serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿No? Entonces los judíos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham y no necesitamos ser libres de nada. Entonces Jesucristo le dice, de cierto os digo, que cualquiera que hace pecado, esclavo es del pecado. Ese es otro área del Evangelio. El Evangelio libera del poder del pecado. Eso que no podés vencer, eso que luchaste durante toda tu vida de creyente, eso que te roba el sueño, eso que te hace llorar, eso que te hace sentir un hipócrita, desaparece cuando vos te enterás que Él te hizo libre. Ojo, lo vamos a ver, el próximo capítulo. Gracias, Jesús. Ahí está el versículo de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Cuando somos conscientes de la verdad. Romanos 10, 13, 14 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído, en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Se necesitan muchos predicadores que hablen de este tema. No tanto afuera se habla del perdón, porque es la puerta de entrada, ¿no?, a esta gracia. Adentro hay que hablar de todo lo demás, de todo lo, ¿no?, de todo lo que Jesucristo ganó para nosotros. Gracias, Jesús. Bien. ¿Salvo de qué? En el versículo anterior que leíamos decía, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Del juicio de Dios por el pecado del hombre y sus consecuencias, ¿no? Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿no? Somos salvos del juicio de Dios por el pecado del hombre y sus consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias, consecuencias para con Dios y consecuencias para con nosotros mismos, ¿no es cierto? Cuando vos te das contra el colectivo y no tenés seguro, vas a tener que primero pagar el colectivo. Y después vas a tener que, con tu R12, sin trompa ya, tipo furgoncito, L100, que decía Jairo Semería, ¿no? Vas a tener que ir al chapista a decir, ¿cuánto me sale? Porque cuando vos te das contra el colectivo, o sea, tenés que pagar primero lo que rompiste del otro y después pagar lo que rompiste de vos, ¿no? Así que el pecado no solamente tiene consecuencias hacia Dios, sino tiene consecuencias hacia nosotros mismos. Y esas consecuencias somos liberados de esas consecuencias por medio del Evangelio. Por eso es necesario saber. Bien. ¿Qué es pecado? O sea, lo que estamos tratando es definir cosas. Porque por ahí vamos a decir, le decimos a una persona, si crees en Jesucristo vas a ser salvo. Y la persona te dice, ¿salvo de qué? ¿No? Entonces, definamos cosas. Los grandes avivamientos vienen cuando uno interpreta la palabra. Interpreta las Escrituras y sabe lo que la Escritura dice. No repite lo que la Escritura dice, sino sabe, entiende, puede razonar la Escritura, ¿no? Las definiciones más comunes de pecado es una acción, omisión o deseo que no sea concorde a la voluntad de Dios, ¿no? Porque antes los judíos creían que si uno cometía un pecado haciendo una infracción a la ley, había que juzgar el hecho consumado. O sea, yo robaba, me juzgaban por el robo. Yo mataba, me juzgaban por el homicidio. Pero Jesucristo vino, no, ustedes oyeron eso. Alguien interpretó eso. Sus antiguos, sus maestros interpretaron así, pero no es así, dice Jesucristo. La ley también juzga las intenciones del corazón. Y ahí quedaron todos patas para arriba. O sea, las intenciones del corazón también son juzgadas por la ley. Entonces, yo no maté, pero tuve ganas de darle un palo en la cabeza. Y Dios juzga las intenciones del corazón. Entonces, claro, ahí quedaron todos expuestos, ¿no es cierto? Yo no forniqué, pero
tuve intenciones, ¿cierto? Entonces la ley termina juzgando también las intenciones del corazón. Entonces, si todos queremos regirnos por la ley, todos estamos al horno, porque aunque no hayamos cometido ciertas cosas, hemos en nuestro corazón cometido ciertas cosas, ¿no? Gracias a Dios que no estamos bajo la ley. Respire. Respire, así le digo yo al 2x3 le enseño a manejar a alguien, ¿no? Digo, bueno, ahora respira. Porque claro, los primeros movimientos son muy estresantes. Así que es una acción, es una omisión. La Biblia dice también, cualquiera que sabe hacer lo bueno. ¿Se acuerdan del versículo? Y no lo hace, le es pecado, ¿no? Entonces, vemos que una acción, una omisión o un deseo que no sea concorde a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Lo segundo, una infracción a la ley dada a los hombres por Dios, ¿no es cierto? También, esa es otra definición común, pero la más acertada y la que engloba más todo esto tiene que ver con una relación incorrecta. Pecado es una relación incorrecta. Santa María. Una relación incorrecta. ¿Cómo es eso? ¿Qué regía la ley? Regía dos relaciones. La relación correcta con Dios y la relación correcta con el prójimo. Así que pecado es una relación incorrecta con Dios o con los hombres. De acá podemos desprender que hay dos clases de pecado. Un pecado que se comete hacia Dios y un pecado que se comete hacia los hombres, ¿no? Vertical, horizontal. ¿Vamos entendiendo? ¿Soy buen maestro? Vamos a ver. Está por verse. ¿Cuántos tipos de pecados hay? Perdón por los signos, pero no encuentro forma en el PowerPoint de dar vuelta al primero. Sale siempre al revés. Después, Jairo, si vos sabés, enseñar. Bueno, hay dos tipos de pecados: el pecado de relación incorrecta con Dios y el pecado de relación incorrecta con el prójimo. Todo lo que no llegue a ser amor con mi Dios o con mi prójimo, con mi vecino, con mi suegra, con mi nuera, con esa que me miró mal, esa chirusa, que, ay, yo no sé, la miré y me miró como si tuvieran los rayos láser en la mirada, ¿no? Pero a veces juzgamos así a las personas. A veces uno quiere saber qué es pecado o qué no es pecado. Todo lo que no llegue a ser amor con mi Dios o con mi prójimo es pecado. Porque la ley se cumple cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo. Porque todo lo que dice la ley que no hagas, no le robes, no lo mates, no le mientas, no lo engañes, no le codicies nada,
tiene que ver con falta de amor. Tiene que ver con una naturaleza egoísta. Gracias, Jesús. El Evangelio tiene 4 componentes. Los 4 componentes están en 1 Corintios 1:30. Y el primer componente que narra 1 Corintios 1:30 es el servicio. El servicio está relacionado con la sabiduría. Vamos a ver. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí están los 4 aspectos del Evangelio. Lo que Jesucristo nos ha sido hecho por Dios. Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, ¿por qué digo que sabiduría tiene que ver con el servicio? Jesucristo es nuestra sabiduría. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice la Escritura, ¿verdad? En los Salmos. No es que el necio no sepa que hay Dios, porque Romanos, en el primer capítulo, dice que todo lo creado le dice al hombre que Dios existe. Lo que el hombre hace es decidir no creer. Usted ve que el ateo sigue hablando durante toda su vida de algo que dice que no existe. En realidad está tratando de justificar su postura, pero él sabe que existe. Lo que ha decidido es no creer, porque todo lo creado, todo lo hecho, tiene la firma de Dios. En algún momento él entendió que Dios existía. Lo que decidió es vivir como si él no existiera. Y ese es un pecado de relación con Dios, porque Dios me creó para que le sirviera. Ahora yo digo, voy a vivir como si Dios no existiera, entonces no le sirvo. Agarro, decido lo que a mí me parece bien y lo que a mí me parece mal en mi vida. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que comió Adán y Eva en el huerto del Edén? El árbol de la ciencia, del saber el bien y el mal, ¿no? Le dijeron a Dios, mira, nosotros no queremos tener ningún tipo de relación con vos. Nosotros queremos decidir nuestra vida y hacer con nuestra vida lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Seguro. O sea, queremos decidir nosotros sobre nuestro destino. Entonces, claro, Dios lo saca. En un primer momento le había dado algunas cosas para que le sirviera. Él le estaba poniendo nombre a los animales, le puso el nombre a Eva, ¿no es cierto? Estaba haciendo algunas cosas, estaba cuidando el huerto, estaba haciendo algunas cosas. Y él le dice, bueno, no, basta, yo quiero ser como Dios. Quiero decidir sobre mis asuntos, sobre mi vida, sobre mis cosas. Quiero hacer lo que me parece bien o no. No quiero depender de nadie, no quiero estar unido a la voluntad de nadie. Entonces, Dios le dice, bueno, lo agarra del huerto como chicharra de un ala, ¿no? Y lo saca. O sea, directamente dice, bueno, te advierto, en el huerto yo puse todo. Vos tenías que cuidarlo, pero comía, estaba todo ahí, estaba todo sembrado, estaba todo hecho, no tenías que hacer nada más que cuidar lo que yo puse para vos. Ahora la tierra te va a ser hostil,
y vas a tener que ganar el pan con el sudor de tu frente. ¿Eso es lo que vos querías recibir? Bueno, te voy a sacar de mi... O sea, vas a poder hacer lo que vos quieras. No vas a estar bajo mi voluntad. Pero, te advierto, no va a ser fácil. ¿No? Así que el hombre se apartó de Dios y vive como si y hace con su vida, o vive como si su vida no fuera propiedad de Dios, ¿no? Se apartó del servicio a Dios y la usa para su propio placer y beneficio. Dejó de servir a Dios y no le importa ni Dios ni el prójimo, cometiendo toda clase de males, ¿no? Y aunque sabe que tendrá que dar cuenta por ello, no solo los comete, sino que se goza con los que hacen lo mismo que él. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, Dios le advirtió en todo momento, y cuando el hombre no quiso, Dios lo entregó, o sea, Dios le dijo, bueno, vos querés vivir de acuerdo a tu mente, a lo que vos creés, a lo que vos creés que es bueno y es malo, lo entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convenía que hiciera. Y se llenó de egoísmo. Ese pecado que cometió, el decir yo no quiero servirte, quiero servirme, se llenó de egoísmo, de egocentrismo. Y el egoísmo y el egocentrismo es lo contrario del amor. Dios es amor. Y no pensó en él, pensó en nosotros. Porque el amor no busca lo suyo. El amor lo entendemos mal, porque venimos de una cultura o de esta raza de hombres degenerados, egoístas y egocéntricos, que dicen amar cuando en realidad están codiciando lo que el otro tiene. O sea, yo te digo, ay, sos tan lindo. Vos me completás, vos me haces sentir feliz, vos haces que yo me sienta dichoso de la vida, vos haces que yo tenga ganas de vivir. Y ella dice, ay, qué lindo todo lo que me dice, ¿no? Y en realidad, él la quiere porque ella le hace bien. Él no dice que le quiere hacer bien. El amor es hacer bien al otro, es todo lo contrario. ¿Entendés? Si te lo dijeron, tenés que decir, me engañó. En realidad, el amor no busca lo propio, busca hacer bien al otro, no busca su justicia, busca salvar al otro, cuidar al otro, darle al otro lo que el otro necesita. ¿No es cierto? El amor de Dios buscó la excusa para salvar a aquel que lo ofendió. El amor de Dios es contrario al amor del hombre. El amor del hombre es egoísta. Es un deseo de posesión disfrazado de amor. Es más en estos tiempos, si te separás, es probable que te metas 2 tiros y te prenda fuego. Porque si no sos mía, no vas a ser de nadie. Posesión.
mío, propio. Porque vos me completás. Y si ya no me querés completar, te pego 2 tiros, no lo vas a completar a nadie. Y eso lo consideran amor. El amor no es eso. Cada creyente debería definir amor en su vida para entender lo que es amor. Amor es decidir hacerle bien al otro durante toda la vida. Decidir hacerlo feliz. Decidir justificar sus errores. Decidir renunciar a su razón, priorizando su relación. O Dios no tenía razones para mandarnos al infierno. Y dejó de lado su razón para priorizar su relación. Eso es amor. Si el creyente lo entendiera o se lo enseñaran y empezaran a vivir como lo que es, porque Dios te da una nueva vida, ¿no es cierto? Y vos no tenés por qué vivir con la mente vieja, porque serías como un águila con mente de pollo. ¿No es cierto? Porque Dios te hace nuevo y te da la capacidad de amar en el amor que Él ama, y vos seguís en tu egoísmo y en tu egocentrismo. Y no, que yo tengo la razón y que al final siempre es lo mismo, y vos te acordás lo que... ¿No? ¿Se acuerdan de esa? ¿No? Esas cositas que a veces pasan. Tienen que ver con vivir con una mente vieja, con el amor egoísta que le pide al otro, y como el otro no le está dando lo mismo que él que le daba hace un tiempo, entonces le reclama, le dice, pero vos cuando yo te conocí no eras así. ¿No? Vos eras alegre, divertida. Vos cuando yo llegaba a casa, vos me recibías y me abrazabas y me dabas un beso y querías salir conmigo. Y ahora me mordés. Ahora me mordés. ¿No? Bueno. Eso tiene que ver muchas veces con estar viviendo en ese amor egoísta y egocéntrico, ¿no? Y reclamar al otro en vez de dar al otro. Porque el amor es así. Yo dedico mi vida para hacerte feliz y vos dedicás tu vida para hacerme feliz. No es demandarte, es darte. Así es el amor de Dios. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, si yo tengo de ese amor, puedo amar. Y si yo, como dice Romanos 12, lo entiendo y le pido al Espíritu Santo que renueve y saque esa mente vieja, egoísta y egocéntrica y me ponga la mente de Cristo y empiece a vivir en el amor que ha sido derramado en mí, entonces voy a buscar el bien del otro, voy a priorizar mi relación, no importa si no me da la razón. Quédate con la razón, yo me quedo con la relación. Vos le decís eso a tu esposa y chao, se acabó la discusión. ¿No? Las peleas son manifestaciones de egoísmo. Lo que yo quiero y lo que vos querés. Lo que yo te hice y lo que vos me hiciste. ¿No es cierto? Porque queremos ganar la pelea a toda costa. Entonces sacamos
¿Te acordás de lo que me hiciste hace 28 años, 34 días, 22 minutos, 30 segundos? No, ya tenemos todo preparado, ¿no? Y sacamos y queremos herir para ganar la disputa en vez de priorizar mi relación. Si esto nos enseña, y empezamos a vivir en el amor de Jesucristo, entonces vamos a ir y vamos a amar al otro, aunque el otro te muerda, ¿no? Porque el otro a veces te muerde, ¿no? A Jesucristo entregó toda su vida por amor. Clavo, espina, azote, escupitajo, bofetada. ¿Ah? Pero él no podía dejar de ser lo que era. Cuando Dios te convierte en una nueva criatura, ya no podés dejar de ser lo que sos. O sea, si vos agarrás una naranja, la tirás al piso y haces así, ¿qué sale de la naranja? Jugo de naranja, ¿no? ¿Y por qué sale jugo de naranja cuando la maltrato? Porque no puede dejar de ser lo que es, no importa la circunstancia. O si la trato bien, o si la trato mal, va a seguir siendo naranja porque es lo que es por naturaleza. Si Dios te hizo una nueva criatura, vos sos naranja. No podés dejar de amar, porque fuiste conectados al que es por naturaleza amor. Dios no decidió amar, Dios es. Dios no decide ser bueno, Dios es bueno. Dios no decide ser justo, Dios es justo por naturaleza. Y cuando sos conectado a la naturaleza divina, como leíamos, lo que está en esa naturaleza pasa a ser tuyo. Entonces no importa la circunstancia, no podés dejar de ser lo que sos. Eso es vivir en el Evangelio. Vivir en el Evangelio. Maravilloso. Dios es bueno. Bueno, seguimos. Un poquito más. ¿Cuánto falta? ¿Tenés idea? 17. Gracias, Jesús. La humanidad toda dejó el servicio a Dios en su necedad, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto dice la Biblia, ¿cierto? O sea, Dios crea al hombre con un propósito. ¿Cómo vemos cuál es el propósito de Dios? Vemos el propósito de Dios en el producto creado después de que Jesucristo muere por nosotros. O sea, Dios quería formar un pueblo que fueran de su naturaleza, que fueran sus hijos, sus parientes, sus amados, en quien poder estar. Ellos deberían poder contenerlo y expresarlo. Ese era el propósito de Dios. Hacer un ser capaz de contenerlo y expresarlo. Él se saca medida y dice, hagamos al hombre. ¿No?
pecados ahí. La iglesia es su cuerpo. La iglesia debiera contenerlo y expresarlo. Yo tengo un cuerpo, ¿no? Y mi cuerpo expresa lo que yo quiero hacer. Yo, sin mi cuerpo, no soy nada. Imagínense acá mi cabeza sobre el mueble. Necesito un cuerpo para expresarme, ¿no? Él es la cabeza de la iglesia, la plenitud, cuando está hablando de la iglesia, ¿no? La cabeza de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. O sea, este cuerpo es mi plenitud. Sin él, yo no puedo expresarte amor. Necesito de las manos de este cuerpo para abrazarte, para sostenerte, para levantarte, para animarte. Necesito de los pies de este cuerpo para llegar a vos, para ayudarte, para llevarte lo que necesitas. Necesito el cuerpo. El cuerpo es mi plenitud y la iglesia es la plenitud de Dios, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Entienden? Por eso fuimos creados para ser su plenitud. Somos reyes y sacerdotes, ¿no? No porque reinemos o porque ministremos aparte de Dios, sino porque Dios reinará y ministrará a través nuestro. Porque somos su cuerpo, porque estamos en Él, porque somos indivisibles, porque una vez que estás en Cristo, no hay forma de separarnos. Es como cuando pones el saquito en el agua caliente, saquito del té, a los 20 segundos, ¿cómo separás el té del agua? Se hicieron uno, ¿no? Y aquellos que están en Cristo son un espíritu con Él. Somos uno, indivisibles, inseparables, ¿no? Podríamos decir que, metafóricamente, que Dios cambió cuando Cristo murió por nosotros. Porque antes de Cristo era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora es Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros. Somos parte de Él. Estamos en Él y Él está en nosotros. Somos su iglesia y Él está en nosotros. Lo contenemos y lo expresamos. Cuando Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese me seréis tiene que ver más con el ser que con el hacer. El Espíritu Santo nos conecta a Dios, viene, nos conecta y somos testigos y testimonios. Hay un ejemplo que siempre doy que aclara esto, ¿no? Entonces, nosotros domingo a la mañana, hace 6 meses que Nuestra Señora nos dice:
¿por qué no arreglás el baño? ¿Por qué no arreglás el baño? ¿Por qué no arreglás la pérdida del baño? ¿Por qué no arreglás el baño? ¿Por qué no arreglás? Después de 6 meses, es como que nos levantamos con ganas de arreglar el baño. ¿No? No porque le hagamos caso. O sea, nos levantamos con ganas y decimos, bueno, voy a mirar la pérdida del baño, como si fuera que se me ocurrió hoy, ¿no? Voy ahí, no entiendo mucho, pero miro ahí la pérdida, ¿no? Saco la tapa de la mochila del inodoro y digo, ese pituto negrito, chiquitito ahí, es el que hace que pierda el baño. Entonces, yo voy al ferretero, siempre hay un ferretero los domingos abiertos, ¿no? Siempre hay uno. Entonces voy 3 cuadras ahí y le digo, ¿sabes qué? Hace 6 meses que pierde el baño. Y mi señora me dice, arregla el baño. Dice, y hoy me levanté con ganas, entonces me fijé, abrí la tapa y adentro hay un pitutito, ¿no? Negrito, chiquitito, una cosita chiquita negra de plástico, un coso. Y el ferretero me mira, ¿no? Y yo sigo tratando de explicarle, ¿no? Le digo, ese que hace que no pierda, ese negrito. Entonces el ferretero me dice, ¿por qué no me traes el pitutito? ¿No? Entonces, 3 cuadras, agarro el pitutito, abro la puerta de la ferretería y le digo, acá está el pitutito, ¿no? Entonces el ferretero me dice, sí, sale 2,50, eso, tomá. Nosotros somos el pituto de Dios. No importa lo que digas, lo importante es que vos seas la muestra de lo que vas a decir. ¿No? Nosotros somos la muestra del poder del mensaje. Si vos no llevas la muestra, no te van a entender. Uno tiene que ser la muestra. Me seréis testigo, tiene que ver con testimonio, con ser aquello, ser la muestra del poder transformador del mensaje que quiero comunicar. Porque si no, pasa lo que pasa siempre. Vos vas a una obra, Jairo va a la obra, entonces agarra y los compañeros nuevos le dicen, vos sos de esos evangélicos como aquel. Y cuando le dicen como aquel, Jairo dice, tragame tierra. Porque aquel dice, habla del mensaje, pero no tiene nada que ver con ser la muestra del poder del mensaje. Por eso nosotros somos llamados a ser aquellos que lo contengan y que lo expresen. El amor de Dios a través nuestro, el abrazo de Dios a través nuestro, la palabra de aliento de Dios a través nuestro, la comprensión de Dios a través nuestro, Dios expresándose y salvando al otro a través nuestro, la muestra del poder transformador del mensaje. Así que 17, 5. Vamos a ir. Por eso nos hicimos inútiles.
A una se hicieron inútiles. Fuimos hechos para contenerlo y expresarlo, y nos llenamos de mugre, de pecado, de basura, de egoísmo, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de lo que nos satisface, de lo que deseamos, de lo que queremos tener, de lo que codiciamos, en vez de llenarnos de amor. Ese amor de Dios, ese amor que es Dios, buscando el bien del otro, buscando sostener al otro, buscando ayudar al otro, buscando comprender al otro, buscando salvar al otro. Porque el amor no busca lo suyo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y nunca deja de ser. Porque no depende de lo que el otro haga. Depende de lo que él es. El otro me podrá tratar mal, pero yo no puedo dejar de ser lo que soy. Y yo soy un creyente, hijo de Dios, que vive en su vida y que tiene su espíritu, y el amor de Dios ha sido derramado abundantemente dentro mío. No puedo dejar de ser lo que soy. Amén. Así que estamos por el lado del servicio. Me parece que me fui por una rama, siempre me voy por la rama. Es algo que siempre pasa. Jesús es nuestra sabiduría, porque Él nos vino a ofrecer nuevamente aquello que despreciamos. Fuimos destituidos del reino y de la gloria de Dios, destituidos del servicio, sacados del huerto. Y ahora Cristo dice: el reino de los cielos se ha acercado. Habíamos renunciado al reino. Y el mismo Dios vino a ofrecernos el reino. Y dice: no temas, manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino. Así que Jesús es nuestra sabiduría, quien, a pesar de que nosotros andábamos en nuestra vieja vida egoísta, egocéntrica, buscando nuestra propia felicidad, nuestros propios planes, andando en nuestra manera de vivir y en nuestro pecado, Él viene, muere por nosotros y nos pone a disposición nuevamente el reino. Y nos dice: acá está, muchachos. ¿Quieren salir de la potestad de las tinieblas y empezar a vivir en el reino de su amado Hijo? Si la respuesta es sí, somos sacados de la potestad de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo. Él es mi sabiduría, porque yo andaba en mi necedad buscando satisfacer mi vida lejos de la vida de Dios. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Estaba siendo inútil para Dios porque me había llenado de cosas que nada tenían que ver con contenerlo y expresarlo. Pero ahora llegó Él, vino Él y me ofreció el reino. Por eso no se puede aceptar a Jesús como Salvador si no se lo acepta como Señor. Porque lo que aceptamos es un reino. Lo que aceptamos es un reino. ¿Y quién vino a ofrecer ese reino? El Rey. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice Pablo. Les hablo por su humana debilidad. Que así como alguna vez usaron estos miembros
para iniquidad y para servir a la injusticia. Ahora, como vivo de entre los muertos, preséntenos a Dios para que los santifique y los haga siervos de justicia. Antes servíamos a una potestad que nos sometía y nos llevaba a la muerte. Ahora tenemos la posibilidad de servir a un rey que si presentamos estos miembros, Él los va a santificar. Santificar tiene que ver, porque muchos hermanos están equivocados, porque vos le preguntaban, hermano, ¿vos sos santo? Y bueno, ¿viste? Uno empieza a decir, ¿no? Uno es de carne, ¿no? Pero en realidad, vos sos santo. Y no solo sos santo, sos 3 veces santo. ¿Dios es 3 veces santo? Sí. Vos sos 3 veces santo. ¿Por qué? Primero por elección. Porque Él te eligió y te apartó para un propósito. Todo lo que apartás, lo que corres a un costado, lo que sacás afuera para un propósito, es santo. Se hacían santos los cucharones, los cuchillos, las espumaderas del tabernáculo, porque estaban apartados para el servicio de Dios. Y Dios te apartó para el servicio y sos santo porque fuiste apartado. Sos santo por lo que contenés. Segunda santidad. O sea, el tabernáculo era santo porque dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca. Y el arca era el símbolo, la sombra de Jesucristo. Pero vos no tenés el símbolo y la sombra. Cualquier animal que tocaba el exterior del tabernáculo debía morir. Porque el tabernáculo era santo por lo que contenía. Vos contenés a Jesucristo. Vos sos santo. Creete santo. Viví como un santo. Viví como lo que contenés. Y la tercera santidad es la que uno asume, la que uno adopta, la que uno decide. Como decía Pablo, estos miembros que alguna vez fueron instrumentos de iniquidad para servir a la inmundicia, ahora, como vivo de entre los muertos, los debo presentar a Dios. Cuando yo los presento para que Él los santifique, Él los santifica. Y yo soy santo. Porque decidí presentarlos para que sean instrumentos de justicia, para que Dios se exprese a través de ellos, para que el amor de Dios se exprese a través de ellos y no el egoísmo y el egocentrismo que se expresaba antes. Yo decidí 3 veces santo, por lo que contemplo, por lo que decido. Somos santos, somos santos, somos santos, porque Él nos apartó. Tenés que vivir como lo que sos. A veces se presenta un evangelio demasiado liviano, demasiado light. Sos santo. Estás apartado para ser un siervo del Rey. Yo te aseguro que cuando vos decidís esto, Él santifica tus miembros. Y desde ese momento nada tiene que ver con el pecado. Dios es bueno. Nos ponemos de pie y oramos. Gracias, Jesús.
les haya servido este primer atributo, primer contenido del Evangelio, de los 4 componentes, este primer componente que hemos estado viendo así en esta hora y media. La próxima vamos a ver vida y libertad. Quiero que entiendan que Jesucristo trata con los 2 componentes del pecado. Con su sangre limpia los pecados cometidos, ¿no? Y eso es justificación, ¿no? Pagar Él, limpiar Él por nosotros nuestros pecados. Pero hay otro componente del pecado, que es el pecado mismo, que es el que reina en el cuerpo mortal. Y es el que nos somete, ese es el que nos gobierna, es el que no nos permite hacer lo que quisiéramos hacer, que es servir a Dios. De ese pecado debemos ser liberados. Eso es redención. Cuando alguien paga el precio y somos rescatados. Eso vamos a ver. Cuando vos entiendas lo que Jesucristo hizo, vas a ser libre. No importa el pecado que te esté sometiendo, no importa. No importa todo el tiempo que tuviste luchando contra eso, solamente con saber la verdad te va a hacer libre. Nada más, no necesitas otra cosa. Así que yo te animo, llueva, truene, caigan barretas de punta, lo que sea, te venís. Te venís y vamos a ver esto, que es maravilloso, maravilloso. Yo te aseguro, por lo que dice la Escritura, que desde el mismo momento que vos te enteres cómo Jesús te libertó, jamás vas a caer en el mismo pecado. Jamás. Jamás. Porque los hijos de Dios no pecan, porque la simiente de Dios está en ellos y no les permite pecar. Dice 1 de Juan. A ver quién lo rebate. Eso dice Juan. Así va a pasar. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo, Señor. Gracias porque hay un reino que se nos ofreció. Gracias porque el mismo Rey bajó a este lugar de miseria, a este lugar de pecado, a este lugar de injusticia, a este lugar, Señor, de egoísmo y de egocentrismo, para ofrecernos nuevamente la posibilidad de servirte. Gracias, Señor, porque mostraste tu amor cuando nosotros estamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Decidiste, por amor, por lo que sos, por lo que contenés, por lo que es parte tuya, lo que es tu naturaleza, amarnos y salvarnos y volvernos a ese futuro de gloria y a ese presente de libertad al cual nos quisiste volver. Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo haga realidad el hecho de Jesucristo en la cruz del Calvario en cada uno de nosotros, que podamos creer a cabalidad todo lo que dice el Testamento, para que podamos tomar posesión del Testamento, porque si no vamos a ser dueños de todo y no vamos a disfrutar nada de lo que tenemos. Señor, en el nombre de Jesús, que no solamente seamos dueños, sino que tomemos posesión de lo que hemos adquirido por medio de tu sangre derramada. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que esta palabra cale hasta los huesos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
y que podamos incorporar y ver y entender el verdadero valor de tu sacrificio, de tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. 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 Nos saludamos y ya terminó. Dios es bueno.